¿Qué pasa si la imagen de Dios que conoces fue fabricada? ¿Qué pasa si todo lo que ha aprendido en los púlpitos, en los servicios, en los sermones del domingo fue cuidadosamente construido para mantenerlo alejado de la verdad más profunda que existe? Imagine que durante siglos se han eliminado, borrado, prohibidos, textos que revelaron no solo una nueva comprensión de lo divino, sino un Dios completamente diferente de los presentados por las instituciones religiosas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos evangelios fueron considerados heréticos? ¿Por qué la Iglesia eligió algunos libros y condenó otros al olvido eterno? ¿Por qué hacer nombres como Tomás, Mary Magdalene y Judas llevan versiones de las enseñanzas de Jesús que contradicen lo que hay en la Biblia actual? La respuesta es inquietante y transformadora. Durante siglos así, los evangelios ocultos se ocultaron a la humanidad. Los textos milenarios, suprimidos por los líderes y gobiernos religiosos, revelan a un Dios que no es conmovido por la ira, el castigo o el castigo eterno. Por el contrario, hablan de un Dios interno y accesible, vivo dentro de ti. Un Dios que te invita a despertar, no a obedecer a ciegas. Estos antiguos manuscritos revelan verdades espirituales que, si fueran ampliamente conocidos, cambiarían para siempre nuestra forma de ver el mundo, la fe e incluso nosotros mismos. Cuestionan el cielo y el infierno. Reescribe la misión de Judas. Levantan la figura de Mary Magdalene a algo mucho más grande de lo que nos dijeron y muestran que el verdadero reino de Dios no está ahí fuera, sino dentro de ti. La pregunta ahora es, ¿por qué te escondiste esto? La verdad fue silenciada por temor a que la gente se liberara del control religioso. Descubres que ya no necesitas intermediarios, templos o dogmas para acceder a lo divino. Te volverías gratis. Este vídeo te llevará por un camino que pocos se atreven a seguir. Vamos a sumergirnos en los registros olvidados, entre las líneas de la historia, en los textos que se llamaban apócrifos, gnósticos, prohibidos. Pero lo que verá aquí no es herejía, es revelación. Y tal vez por primera vez entenderás por qué tu alma siempre sentía que faltaba algo. Si sientes que hay una brecha entre lo que te enseñaste y lo que realmente sientes sobre Dios, si tu fe ya ha sido sacudida por las contradicciones de la religión, si has pensado que la espiritualidad debería ser más que rituales y doctrinas vacías impuestas, así que este vídeo es para ti. Prepararse. Lo que escuchará puede desafiar todo lo que cree, pero también puede liberarte. Pocas personas conocen esta verdad y las que se enteran nunca vuelvan a ver el mundo de la misma manera. Expongamos uno por uno los 10 puntos que revelan al Dios diferente oculto en los evangelios ocultos. Y al final de este viaje puedes sacar tus propias conclusiones. Pero tenga cuidado. Cuanto más sepa, menos podrá fingir que no sabe. Esta es una revelación que no se puede eliminar. ¿Estás listo para esto? Así que respira hondo y prepárate para lo que viene, porque lo que revelaremos ahora sacudirá tus estructuras más profundas. Antes de continuar, quiero preguntarte algo muy importante. Si este inicio ya te ha movido, comenta a continuación. ¿Ya sospecha que hay verdades ocultas en la Biblia? ¿Alguna vez has sentido que la imagen de Dios que te enseñó no tiene sentido para lo que sientes espiritualmente? Tu experiencia importa. Sus comentarios no son solo un estallido. Ayudan a construir una comunidad de personas que están despertando, cuestionando y buscando algo más allá de las respuestas listas. Cuando comentas, participas. Cuando compartes su visión, se conecta con otros que también buscan la verdad detrás de la cortina de religión tradicional. Y ahora aprovecha la oportunidad para dejar tu similar en este vídeo. Suena como algo simple, pero este gesto tiene un enorme poder. Cada uno me gusta muestra YouTube de que este contenido es relevante, profundo y necesita llegar a más personas. Quizás alguien que esté experimentando una crisis de fe, que está siendo sofocada por una visión distorsionada de Dios, verá este vídeo por su similar. Esto hace toda la diferencia. Además, cuando deja similares y comenta, el algoritmo entiende que este no es solo otro vídeo, es un mensaje que debe extenderse. Y eres parte de eso, entonces comenta ahora cómo. Y si aún no se has suscrito al canal, suscríbete porque este viaje recién está comenzando. Todavía tenemos mucho que revelar y el siguiente punto puede ser lo que siempre buscó, pero nunca tuvo el coraje de confrontar, romper profundamente. Y vamos a entender por qué estos evangelios ocultos estaban ocultos para usted. Debemos retroceder en el tiempo,
más precisamente para el siglo, un momento decisivo en la historia de la humanidad, no solo religioso, sino político, cultural y espiritual. Estamos hablando del famoso Consejo de Nicea, celebrado en el año 325 AD, bajo el mando del emperador romano Constantino. Sí, un emperador no es un profeta, no es un apóstol, pero un líder político. Y eso ya nos dice mucho. Fue en este consejo que se decidió, basado en intereses institucionales y políticos, que los textos serían parte de la Biblia y que serían descartados, silenciados, etiquetados como herejes. La formación del canon bíblico, es decir, la selección oficial de los libros sagrados, no fue un proceso puramente espiritual como muchos imaginan. Era una elección humana cargada de potencia, manipulación y estrategia. ¿Alguna vez te has detenido a pensarlo? Que la Biblia que lees hoy es el resultado de un voto, de una disputa entre hombres que querían mantener el control sobre la espiritualidad de las masas. No estamos hablando aquí para desacreditar la fe ni faltarle el respeto a las enseñanzas de Jesús. De lo contrario, estamos tratando de volver a las raíces más auténticas del mensaje que ha dejado, la que fue diluida, reescritada y en algunos casos borra por completo durante los siglos. Los evangelios apócrifos llamados son textos antiguos que no ingresaron al canon oficial de la Iglesia. Y cuando escuchas la palabra apócrifa, puedes pensar que son falsas o sin valor. Pero esta es precisamente la narración que querían que creyeras, porque apócrifal en origen significa solo oculto, oculto. Y la razón por la que estaban ocultos no tiene nada que ver con la falta de autenticidad, tiene que ver con la amenaza para el sistema. Estos evangelios mostraron un más humano, más consciente, más conectado con el divino Jesús interno. Y eso era demasiado peligroso para aquellos que querían mantener la religión como una estructura de poder. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, sí, Judas, traen mensajes que sorprenden porque nos muestran otro lado de la historia. Un lado que nos permite lo que nos invita a buscar a Dios dentro de nosotros, no en una institución o dogma. Un lado que rompe con la imagen de un Dios vengativo, controlador y distante y presenta a un Dios vivo, presente y asequible, que no necesita que se encuentre en templos. Ahora piense en mí. Si estos textos trajeron mensajes tan poderosos, ¿por qué nunca hemos oído hablar de ellos en las iglesias? ¿Por qué nadie sube al altar para hablar del Evangelio de María o para leer las enseñanzas del Evangelio de Tomás, que según algunos estudiosos incluso se ha escrito ante los evangelios canónicos? ¿Por qué fueron silenciadas estas voces? La respuesta está en control. Está en el mantenimiento de una estructura que alimenta el miedo, un sistema que durante siglos se ha alimentado de la culpa, la condena, la idea de que el ser humano es un pecador por naturaleza y necesita intermediarios para llegar a lo divino. Y los evangelios ocultos rompen esta lógica, devuelven el poder, dicen que eres ligero, que el reino está dentro de ti. Esa salvación no está en obedecer las reglas externas, sino al despertar la conciencia interior. Y si todo esto parece nuevo, extraño o incluso peligroso, es porque te enseñaron a no cuestionar, simplemente aceptando lo que se entregó. Pero ahora es el momento de abrir los ojos. Mira más allá de la superficie, porque la espiritualidad no está a punto de seguir a ciegas. Se trata de descubrir, sentir, vivir lo divino en su esencia. Imagine el impacto que tendría en la historia humana si estas verdades se hubieran enseñado en las iglesias. Imagínese si, como era un niño, habías aprendido que Dios no está en un trono juzgando tus acciones, sino pulsando dentro de tu corazón. Esa divinidad no es externa, sino interna, que no hay separación entre usted y lo sagrado. Esto es lo que dicen estos textos ocultos y tal vez por eso se los consideraron tan peligrosos. En el fondo, lo que está en juego aquí no es solo la teología, es la conciencia, es la transformación espiritual. Es la ruptura de un ciclo de alienación que se ha reproducido durante siglos. No se trata de destruir la fe. Se trata de purificarlo para devolverlo a su fuente, para volver a conectarse con el verdadero Cristo, no con el Cristo institucionalizado y politizado, envuelto en doctrinas, sino el Cristo vivo que habló en parábolas, que enseñó verdades profundas y se ha distorsionado con el tiempo. Tal vez ahora entiendes por qué existe este vídeo. Porque este mensaje debe extenderse y porque estás aquí, mirando hasta este punto, porque algo dentro de ti siempre sintió que había más, que la historia estaba incompleta.
Esa espiritualidad tuvo que ir más allá de las reglas, mandamientos, miedo al infierno. Estás aquí porque algo en tu alma está listo para despertarse. Y esto no es coincidencia. Ahora, antes de entrar en el primero de los 10 puntos que revelan a este Dios diferente, oculto en los evangelios ocultos, quiero preguntarle algo simple, pero muy poderoso. Dime aquí en los comentarios si había oído hablar de los evangelios apócrifos. ¿Has leído algo sobre el evangelio de María o de Tomé? ¿Qué te ha impresionado más hasta ahora en este periódico? Escriba en los comentarios. Quiero conocer a este Dios que me escondió. O si lo prefiere, estoy listo para la verdad. Cualquiera que sea su experiencia hasta ahora, su participación es importante. Continuemos juntos porque el siguiente punto es aún más profundo. Ahora que ha entendido el contexto histórico y espiritual detrás de la formación de la Biblia tal como la conocemos, es hora de mirar más profundamente los evangelios perdidos así, textos poderosos, revelaciones que han sido enterradas por mucho tiempo bajo el peso de la censura religiosa y la manipulación institucional. Estos son documentos que desafiaron la narrativa dominante y por lo tanto se borraron de la memoria colectiva, pero existieron, fueron leídos, enseñados, practicados. Circuló entre los primeros seguidores de Jesús y al contrario de la creencia popular, estos textos no son herejías escritas por oponentes de fe. Por el contrario, llevan algunos de los mensajes más espirituales, profundos y liberadores ya registrados. Estamos hablando de obras como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, entre otros. Comencemos con Tomás. Este Evangelio es quizás uno de los más impactantes. No es una narración sobre la vida de Jesús como los evangelios canónicos. Es una colección de dichos, enseñanzas directas, frases que se atribuyeron al mismo Jesús y sorprendentemente no aparecen en los evangelios tradicionales. En lugar de milagros y eventos cronológicos, el Evangelio de Tomás trae sabiduría cruda, espiritualidad pura, como si Jesús estuviera hablando directamente al corazón. Y lo que más asusta a los líderes religiosos tradicionales es que en este texto Jesús afirma que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros, no en templos, no en doctrinas, pero dentro de nosotros. ¿Notas el poder de esta declaración? Si el reino de Dios está dentro de ti, entonces ya no necesitas ser controlado. Ya no necesita temer castigos eternos o depender de un líder religioso para acceder a lo divino. Esta es una amenaza directa para cualquier sistema basado en la jerarquía, el miedo y la obediencia ciega. Y eso es exactamente por eso que el Evangelio de Tomás fue rechazado, oculto, intercambiado, peligroso, porque empodera al individuo, devuelve la espiritualidad a su origen, el alma humana. Otro texto extremadamente revelador es el Evangelio de María Magdalena. Y aquí hay un descanso importante. ¿Sabías que Mary Magdalene fue retratada durante siglos como una prostituta? Esta imagen fue ampliamente promovida por la Iglesia, pero hoy es más que clara, incluidos los documentos históricos, que no era una mujer caída, era una de las discípulos más cercanas a Jesús. Algunos textos sugieren que ella entendió las enseñanzas aún más profundamente que Pedro y que Jesús confió sus revelaciones que no compartían con nadie más. En el Evangelio de María vemos a un Cristo que enseña el camino del Espíritu por encima de las leyes externas, que habla de libertad interior y un conocimiento oculto accesible solo para aquellos que buscan la verdad. Y de nuevo se molestó porque María, siendo mujer, no podría ser reconocida como portadora de la sabiduría divina en una estructura patriarcal y opresiva. Entonces, ¿qué hiciste? Borraron, callarse la boca y reemplazaron su imagen con algo que la devaluaba. Anulada, distorsionada. ¿Y qué pasa con el Evangelio de Judas? Sí, existe. Descubierto a mediados del siglo XX después de siglos escondidos en cuevas y colecciones privadas y el contenido explosivo. Él cuenta una versión completamente diferente de la traición de Judas. Según este texto, Judas no traicionó a Jesús. Obedeció una solicitud del propio Maestro. Hubiera entendido algo que los otros discípulos no entendían. Habría sido elegido para cumplir una misión difícil, dolorosa, pero necesaria. Cambia todo, ¿no? Porque en este escenario Judas ya no es el villano de la historia y se convierte en un agente de una mayor revelación, un colaborador, un discípulo fiel. Ahora imagine el impacto de esto en una fe que se basa en la dicotomía entre lo bueno y lo malo, entre el cielo y el infierno,
entre la obediencia y la condena. ¿Qué interés tendría la Iglesia para difundir un evangelio que humanizara a Judas y muestre a Jesús como alguien que actúa, no literalmente, pero simbólico, espiritual? Estos evangelios perdidos traen algo en común, una visión completamente diferente de lo divino. Un Dios que no juzga, pero revela. Eso no se separa, sino que se une. Eso no requiere sacrificios, sino conciencia. Un Cristo que no vino a crear una nueva religión, sino a despertar almas. Una enseñanza que habla menos de pecado y más potencial, que trata menos para el infierno y más iluminación. Eso te invita a saber la verdad, pero no desde el exterior, sino desde adentro. Y eso es exactamente porque fueron perseguidos. Estos textos se consideraron amenazas. Fueron quemados, enterrados, censurados. Sus lectores fueron cazados, sus copias destruidas. Hubo persecución, ejecuciones, manipulaciones de registro. Todo para garantizar que solo una narrativa sobreviviría. La que fue útil para el imperio, útil para la estructura de control y no la liberación de las almas. Pero aún así, la verdad sobrevivió en pedazos, en los pergaminos olvidados, en descubrimientos arqueológicos como los de Nag Hammadi, que revelaron bibliotecas enteras ocultas durante siglos. Y es por eso que hoy estás aquí escuchándolo todo, porque incluso tratando de apagar la luz, siempre encuentra una grieta para brillar. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿por qué nunca lo sé antes? La respuesta puede sorprenderte, pero es simple, porque no importa para quienes controlan la narración que tienes este conocimiento. Una gente que piensa, cuestiona, busca y se despierta es una gente libre. Y una gente libre no se somete. Entonces, más que nunca, es hora de hacer que estas preguntas hagan eco. Es hora de compartir este conocimiento para sacar lo que estaba en silencio. Debido a que estos evangelios no son solo textos antiguos, son invitaciones. Invitaciones a una nueva relación con lo sagrado, una espiritualidad viva, real, presente, algo que golpea dentro de ti. Ahora dime, ¿has oído hablar del Evangelio de Tomás o sobre lo que Mary Magdalene realmente representó? ¿Ya sospecha que Judas pudo haber sido perjudicado durante siglos? Déjalo aquí en los comentarios. Comentarios como este. La verdad está saliendo a la luz. O si quieres escribe. Estoy listo para encontrar al verdadero Cristo. Me ayuda a saber que estás conmigo en este viaje. Y más que eso, ayuda a YouTube a comprender que este mensaje necesita llegar a más personas. Continuemos juntos porque el siguiente punto profundizará aún más todo lo que acabamos de abrir y lo que viene ahora puede ser la pieza que falta en su rompecabezas espiritual. Y ahora que abrimos la cortina de los evangelios olvidados, es hora de sumergirnos en lo que puede ser una de las revelaciones más inquietantes y liberadoras de todas, la visión de un Dios que vive dentro de ti. Esta no es una idea nueva, por el contrario, es una de las ideas más antiguas, más puras y al mismo tiempo más peligrosa para el sistema religioso tradicional. Y ella está estampada sin rodeos en el Evangelio de Tomás. Quizás la frase más impactante de todo este texto antiguo es la siguiente: el reino está dentro de ti y fuera de ti. Léelo de nuevo. Deja que esta frase resoplida en tu mente, penetra tu espíritu, desafía todo lo que te has enseñado. Porque esta declaración aparentemente simple rompe siglos de doctrinas religiosas basadas en el miedo, la culpa y la separación. Imagina que como era un niño, te enseñaron a imaginar a Dios como un ser en el cielo, sentarse en un trono, observar y juzgar cada paso que das. La mayoría de nosotros crecimos creyendo que lo divino estaba separado en otro plano, en otra dimensión, en algún lugar inalcanzable. Eso para acercarse a él sería necesario seguir las reglas, hacer sacrificios, sentirse indignos, pedir perdón constantemente y sin embargo vivir por temor a no ser aceptado. Pero, ¿y si Dios no es el que te enseñó? ¿Qué pasa si la verdadera espiritualidad no se trata de buscar al cielo muy lejos, sino de despertar lo que ha estado en ti alguna vez? ¿Y si el reino de Dios, al que tantos intentan venir, nunca ha estado fuera, pero siempre adentro? El Evangelio de Tomás, suprimido y olvidado durante siglos, nos presenta esta idea con una claridad desconcertante. Y lo más sorprendente, él no es el único, pero su fuerza es como nos invita a mirar adentro, a reconocer que lo divino y el humano no son opuestos, sino reflejados. Esta vista lo cambia todo, porque al entender que Dios habita en ti,
Entiendes que no eres un esclavo del sistema, no eres pecador de esencia, no es indigno existir. Eres un templo, eres ligero, eres una extensión de la fuente misma. Esta es una de las razones por las cuales este evangelio fue enterrado. No sirve a la lógica de la obediencia ciega, el castigo eterno, la salvación condicionada a los comportamientos aprobados por los líderes religiosos. Ofrece algo mucho más peligroso para aquellos que desean controlar. Ofrece libertad, pero la libertad requiere responsabilidad y por eso esta idea asusta. Porque si Dios está dentro de mí, estoy llamado a ser consciente, despertar, alinearme con mi esencia. Ya no puedo externalizar mi fe, mi culpa, ni mi salvación. El Evangelio de Tomás nos enseña que el camino espiritual es interno, silencioso, profundo, que el verdadero maestro es el que te enseña cómo encontrar al maestro que existe en ti. Y mira lo poder texto dice que cuando te conoces, entonces serás conocido y entenderás que eres el Hijo del Dios vivo. Ahora, deténgase por un momento y piense en ello. ¿No es exactamente lo opuesto a lo que la religión institucional siempre ha predicado? Que eres un pecador miserable. Eso solo tiene valor si sigue todas las reglas. Que es indigno y eso solo se guardará si se aprueba. Eslabón. La vista externa, punitiva e inaccesible de Dios sirve una estructura, pero la visión del Dios interior vive en Tome rompe esta estructura por completo. Ella dice, mira adentro, encontrarás lo que estás buscando. Y esto es tan revolucionario que no sorprende que este evangelio haya sido arrancado de la historia oficial, pero incluso borrado de los libros. Esta verdad sigue pulsando en el alma de miles de personas que, como tú, sienten que algo está mal con lo que se enseñó, algo que no encaja, algo falta. Y quizás lo que falta es solo eso, la invitación para volver, escuchar lo que está silenciado en el corazón para redescubrir a los divinos no dogmas, sino en conciencia. Y no es curioso que cuanto más te acerques a esta idea, más sientes paz, claridad, significado. Esto no sucede por casualidad. La verdad tiene esta habilidad. Enciende algo dentro de nosotros. Incluso si la mente duda, el corazón reconoce, el espíritu responde. Y tal vez eso es exactamente lo que te está pasando ahora. Tal vez sientas que todo tiene más sentido así, que Dios no es un tirano cósmico, que no se trata de encajar en las reglas, sino de volver a conectarse con la esencia, que no se trata de sumisión, sino de despertar. Y este despertar comienza en el momento exacto en que te das cuenta de que no tienes que mirar hacia otro lado lo que siempre ha estado dentro. Pero date cuenta si esta es la verdad y cada vez más personas se enteran. ¿Qué significa eso sobre todo lo que te han enseñado hasta el día de hoy? Sobre los sermones que escuchaste, sobre los temores que cargaste. En momentos en que creías que no era lo suficientemente bueno como para ser amado por Dios. Te invito a sentir. No se trata de discutir, sino de reconocer algo dentro de lo que sabes, algo dentro de ti siempre supiste. Y ahora, con esta nueva visión de lo divino, un Dios interno, presente, silencioso y al mismo tiempo enorme, tienes la oportunidad de encontrarte con la fe, una fe viva, libre e íntima, una fe que no te aleja de ti, pero te acerca a quien realmente eres. Este es el poder del Evangelio de Tomás. No te invita a seguir un sistema, te invita a recordar. Recuerda que nunca te has separado, que el reino está dentro de ti, que Dios nunca ha estado distante, que lo sagrado comienza donde termina la ilusión de la separación. Y ahora que has escuchado eso, me dice, ¿qué te despierta esta frase? Es el reino dentro de ti. ¿Alguna vez has sentido esta presencia silenciosa dentro de ti, incluso cuando todo fuera parecía confundido? Dime en los comentarios. Escribe así, el reino está en mí. O si prefieres algo más directo, reconozco a Dios dentro de mí. Estas palabras no son solo comentarios, son declaraciones. Declaraciones. Y cada vez que escribes algo como esto, activas aún más esta verdad en ti. Sigamos porque el siguiente punto abrirá una nueva capa de este misterio y te mostrará cómo esta conexión interna puede transformar completamente tu espiritualidad. Y ahora que comenzamos a despertar en la idea de un Dios que habita dentro de nosotros, debemos profundizar aún más. Necesitamos enfrentar otra capa de ocultación que durante siglos moldeó la espiritualidad institucionalizada, el silenciamiento de lo sagrado femenino. Esta es una verdad que duele, pero libera.
Y pocos textos revelan esto tan claramente como el Evangelio de Mary Magdalene. Sí, ella, Mary Magdalene, quizás la figura femenina más difamada y mal interpretada en toda la tradición cristiana. Presentado como una prostituta marginada por los dogmas y a menudo tratados como un simple apoyo en la historia de Jesús. Pero los registros olvidados, aquellos que no han ingresado al canon, cuentan otra historia, una historia poderosa, audaz y profundamente transformadora. El Evangelio de María nos muestra una mujer que no solo acompañó a Jesús, sino que entendió sus palabras en un nivel que pocos discípulos podían lograr. No era solo una seguidor, era confidente, maestra, consejera. En extractos del texto vemos a Pedro, el mismo Pedro, que sería considerado la piedra de la iglesia, cuestionando por qué Jesús confió las enseñanzas de María que no les dieron. Y la respuesta implícita en el texto es clara, porque entendía el espíritu, mientras que muchos todavía estaban atrapados en la letra. Y eso se molestó profundamente. No solo porque una mujer se atrevió a ocupar un espacio de liderazgo espiritual, sino porque su presencia puso una estructura patriarcal completa que comenzaba a formarse dentro de la iglesia naciente. La exclusión de María Magdalena de los evangelios canónicos no fue un error inocente. Fue una decisión política y estratégica borrar a lo sagrado femenino de la espiritualidad. Porque lo sagrado femenino amenaza, no se inclina para controlar, no encaja en sistemas rígidos y verticales. La femenina, por naturaleza, es fluida, intuitiva, profunda. Representa la bienvenida a la sabiduría interna. La conexión con el no es saludable y por esta misma razón no sirve a la lógica de la potencia externa. Revela la potencia interna, el poder de la creación, la curación, la verdad, que no necesita ser probada porque se siente. La supresión del papel de las mujeres en la espiritualidad es una de las mayores tragedias en la historia religiosa. Y no solo estamos hablando de la ausencia de sacerdotisas o pastores, estamos hablando de una desconexión estructural con la esencia de lo divino femenino, presente en tantas tradiciones ancestrales y espirituales en todo el mundo, pero borrada de la narrativa dominante de la fe cristiana institucional. Mary Magdalene en textos ocultos no solo representa a una mujer con voz, representa el arquetipo del alma despierta, la conciencia femenina divina que todos nosotros, hombres y mujeres, llevamos dentro de nosotros. Y cuando esta energía es negada, reprimida, ignorada, lo que sucede es un desequilibrio profundo, tanto espiritual como social. Y eso es exactamente lo que hemos vivido durante siglos. Un desequilibrio que colocó al masculino en el centro de la fe, no como una fuerza de acción y protección, sino como dominación, juicio, control. Un Dios masculino, distante, exigente y legislador. Una teología de los hombres para hombres basada en reglas y obediencia. Y con eso perdimos lo sagrado femenino. Perdemos la presencia de una bienvenida. Oye, que entiende, que nutre. ¿Te imaginas cuál sería la espiritualidad cristiana si María Magdalena hubiera sido reconocida como realmente era? Si sus enseñanzas se leyeron en los púlpitos. Si la idea de que la sabiduría espiritual también habita en las mujeres era una parte esencial de la fe que te enseñaron. La ocultación de la deidad femenina no eliminó solo la voz de María. Ella silenció a generaciones enteras de mujeres a las que se les enseñó a creer que su lugar era de sirvientes, no de maestros, que su valor espiritual era secundario. Esa santidad era hombre. Esto formó no solo iglesias dominadas por hombres, sino que dividieron la conciencia, espiritualidades mutiladas. Pero ahora, como parte de este despertar que vives conmigo, esta energía comienza a regresar. La verdad comienza a emerger de las sombras. La sabiduría femenina, que siempre ha estado presente entre las líneas de la historia, nuevamente ocupa su lugar. Y lo más hermoso es que no llega a rivalizar con el hombre. Se produce para sanar, para integrar, para restaurar. El Evangelio de María no es solo un texto viejo. Él es una llama, un recuerdo ancestral, un recordatorio de que lo divino tiene múltiples caras, múltiples voces, y negar lo femenino es negar la mitad de Dios. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuántas otras verdades espirituales se borraron simplemente llevando la voz de una mujer? ¿Cuántas enseñanzas nunca has escuchado porque se consideraron inapropiados por no ajustar la estructura dominada por los hombres? ¿Qué sientes cuando escuchas que Cristo reconoció en María Magdalena una compañera espiritual?
Confía en sus enseñanzas reservadas, que ella era la única en entenderlo profundamente. Incluso cuando los otros discípulos todavía estaban atrapados con miedo y duda. Estas preguntas no son fáciles, pero son necesarios. Porque para encontrar una espiritualidad completa, viva y real, necesitamos restaurar lo sagrado femenino. Necesitamos honrar la energía que fue silenciada. Y comienza cuando escuchas, cuando te sientes, cuando permites que esta parte olvidada de la espiritualidad viva en ti. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que faltaba algo en la forma en que te enseñaste la fe? ¿Has notado el vacío dejado por la ausencia de la figura femenina en los textos sagrados? ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si Mary Magdalene hubiera sido reconocida como la maestra espiritual que realmente era? Escriba aquí en los comentarios, reconozco a lo sagrado femenino. O si quieres, solo diga, Mary, tu voz regresó. Cada comentario es un hilo que cose esta verdad nuevamente en el tejido de nuestra conciencia colectiva. Cada palabra escrita es una señal de que estamos despertando juntos. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación expandirá aún más esta revelación y te mostrará cómo al negar lo femenino también nos enseñaron a temer el conocimiento oculto. Pero Él nunca falló en llamarnos a nosotros mismos. Y a medida que presentamos estas verdades olvidadas, las revelaciones previamente consideradas inaceptables están ganando forma. Ya hemos hablado sobre los evangelios perdidos, el Dios interno, la deidad femenina que se ha borrado de la fe institucional, pero ahora llegamos a uno de los transformadores más controvertidos, delicados de este viaje. El papel de Judas Iscariot. Sí, el mismo, el hombre que se hizo conocido por todos como el traidor. La figura que ha llevado durante siglos el estigma más pesado en toda la historia cristiana. Judas, el apóstol que habría vendido a Jesús por 30 monedas de plata. La imagen del error, el engaño, el otoño. Pero, ¿y si todo esto está mal? ¿Y si lo que te dijeron Judas es solo una versión? Una versión conveniente para mantener la narrativa del bien y el mal, el héroe y el villano, de la salvación por contraste. Ahora te invito a dejar esta idea a un lado por un momento. Vacío por un momento lo que te enseñaron. Respira profundamente y escucha con un corazón abierto. Hay un documento antiguo, poderoso y olvidado durante siglos. El Evangelio de Judas. Se encontró a mediados del siglo XX, pero su existencia ya fue mencionada por ciertos primeros grupos cristianos mucho antes de eso. Este texto presenta una perspectiva radicalmente diferente de los eventos que condujeron a la crucifixión de Jesús. Una perspectiva que desafía todas las estructuras de la fe tradicional. Porque según este evangelio, Judas no traicionó a Jesús. Él cumplió una misión espiritual. Sí, Judas habría, de hecho, el discípulo más cercano a Jesús, el único que entendió completamente las enseñanzas ocultas, el único que estaba listo para llevar el peso de una acción difícil, impopular y necesaria. En el texto es Jesús el mismo quien le revela a Judas los secretos celestiales y lo llama a separar, lejos de los otros discípulos, confiar en su destino final, darle. Esto no es traición, esto es obediencia a una orden divina, esto es colaboración, esto es conciencia. Y si es cierto, entonces toda la comprensión que tenemos del plano de crucifixión cambia por completo. Además, nos obliga a revisar lo que es ser un traidor y lo que es ser fiel. Piensa conmigo. La narrativa tradicional necesita un villano. Ella necesita a alguien que represente la oscuridad para que el sacrificio de Jesús parezca aún más redimente. Pero, ¿qué pasaría si, en cambio, todo fuera parte de un plan orquestado por Jesús y entendido solo por Judas? ¿Qué pasaría si en ese momento Jesús ya supiera que su entrega sería el desencadenante necesario para liberar el mensaje final, para abrir el portal entre los humanos y lo divino, para despertar las conciencias? ¿Puedes sentir el peso de ello? Si Judas fue elegido, no corrompió. Si actuó por fidelidad, no por ambición. Si él era un instrumento de despertar, no perdición. Entonces, ¿qué nos enseñó más invertidos? Y aquí está el punto más profundo de esta revelación. El papel de Judas representa el coraje de hacer lo que nadie quiere hacer para llevar el dolor del juicio para que ocurra algo más grande. Y si aceptaba esta carga, sabiendo que sería odiado, ejecutado, borrado de la historia, entonces su amor por Jesús era mayor de lo que imaginamos.
Solo para alguien que ama realmente acepta ser malentendido por toda la eternidad. Es incómodo. Sí, pero también es liberador. Judas puede no ser el traidor, puede ser el guardián del misterio, el que bajó a la oscuridad, no para negar la luz, sino para revelarla. Y eso lo cambia todo, porque esta comprensión deshace la idea del otro como enemigo. Muestra que la conciencia espiritual va más allá de las apariencias, que no todo lo que parece ser malo es malvado, que a veces el camino de la luz pasa por la oscuridad, no para perderse en ella, sino para rescatarlos todavía. Y vea cómo esto también habla con nuestro propio viaje espiritual. ¿Cuántas veces te han juzgado por no seguir los estándares? ¿Cuántas veces te han entendido mal buscando respuestas más allá de la religión tradicional? ¿Cuántas veces te han llamado traidor a la fe por atreverse a cuestionar, pensar, por sentir algo diferente de lo que se impuso? Quizás también estés cumpliendo una misión de ruptura, de confrontación. En verdad, el Evangelio de Judas no se incluyó en la Biblia, porque pone en control la lógica del sistema de salvación basado en la culpa. Muestra que la rendición de Jesús no fue una derrota, sino un acuerdo, que el drama de la cruz no fue una tragedia, sino una transición. Esa fe no está hecha de héroes y villanos, sino almas que buscan comprender el misterio en profundidad. Y esto para el sistema religioso es insoportable, porque ya no puedes controlar a las personas con miedo, con el infierno, con condena. Cuando entiendes que incluso Judas puede haber sido justo, entonces comienzas a ver que el camino espiritual no se trata de juzgar actos externos, sino comprender lo que está detrás de ellos. Esto nos enseña que el viaje espiritual está hecho de paradojas, de dualidades que son, de luz que nace de la sombra, de redención que se manifiesta en dolor. Y aquí es donde comienzas a darte cuenta. Nada fue como te dijiste, pero todo tiene un sentido mucho más profundo. Ahora dime con sinceridad, ¿alguna vez has tenido la sensación de que Judas fue usado como chivo expiatorio en la historia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué su figura fue pintada con una carga tan negativa? Mientras que el sistema de condena continúa repitiendo errores mucho mayores. Escriba aquí en los comentarios, quiero saber la verdad sobre Judas, o si desea afirmar su posición en este viaje. Los comentarios. No todo es como parece. Tus comentarios no solo me muestran que estás aquí conmigo, sino que ayudan a difundir este mensaje. Y cuanto más la gente toque esta verdad, más rápido la luz ocupará el espacio que se ha ocultado durante siglos. Quédate conmigo porque el siguiente punto que vamos a explorar es aún más provocativo y revelará lo que hicieron con la propia imagen de Dios para que creas en un creador punitivo, distante y controlador. Y cuando lo veas, todo comenzará a tener aún más sentido. Después de revisar la figura de Judas y reconocer que quizás la historia ha sido mucho más compleja de lo que nos enseñaron, llegamos a un punto central. Tal vez el más profundo y al mismo tiempo el más liberador de esta caminata aquí. La imagen de un Dios sin juicio. Sí, eso es correcto. Un Dios que no castiga, no condena, no destruye, pero que guía, que da la bienvenida, que se despierta. Y esta idea tan simple en esencia estuvo oculta durante siglos o más bien reemplazada por teología basada en el miedo. Seamos honestos por un momento. ¿Cuántas veces durante tu vida escuchaste que Dios vigilaba tus pecados? ¿Cuántas veces has tenido miedo de cometer errores? No por el bien del bien, sino por la terminación del castigo divino. ¿Cuántas veces fuiste a la iglesia buscando consuelo, pero salió con un corazón más pesado, sintiéndote sucio, indigno, culpable de existir? Durante siglos, el miedo fue la moneda más valiosa en manos de las religiones institucionalizadas. El miedo al infierno, el miedo a pecar, el miedo a ser excluidos, el miedo a las preguntas, el miedo a pensar de manera diferente. Y este miedo fue cuidadosamente plantado, cultivado y regado para producir un tipo de seguidor muy específico, sumisos, obedientes, moldeables. Un tipo de fe que no transforma el mundo, solo mantiene las estructuras trabajando tal como son. Pero, ¿por qué alguien mantendría este tipo de control? ¿Por qué alimentar este tipo de espiritualidad basado en el miedo y no el amor? La respuesta está en el poder. Poder sobre las mentes, poder sobre los cuerpos, poder sobre las decisiones. La regla espiritual, cuando está corrompida, se convierte en la forma más efectiva de control social. Porque cuando controlas la fe de alguien, controlas el corazón.
Y quien controla el corazón, lo controla todo. Las religiones, en su esencia original, surgieron para conectar al ser humano con lo divino. Pero muchas instituciones religiosas con el tiempo han dejado de ser puentes y se han convertido en barreras. Se convirtió en empresas, se convirtió en sistemas. Se han convertido en autoridades que han decidido lo que está bien y lo incorrecto, que es santo e impío, que es digno de salvación y que merece ser condenado. Y aquí es donde los códigos de manipulación entran en acción. Códigos sutiles, pero profundamente arraigados. Idiomas cuidadosamente estructurados para mantener a los fieles dependientes, mantener el rebaño juntos alrededor de un pastor que la mayoría de las veces no quiere liberar, sino mantener el control. Porque un pueblo que piensa, que cuestiona, que busca al Dios interior, no puede ser controlado. ¿Has notado cómo todo ha sido diseñado para convencerte de que no puedes acceder a lo divino solo? Que necesitas un líder, un templo, una liturgia, un ritual específico. ¿Has notado cómo tu espiritualidad ha sido moldeada para mantenerte siempre debido a algo? Siempre tratando de complacer a un Dios que nunca parece satisfecho. Ahora piense en el impacto de la misma. Un pueblo culpable es un pueblo manipulable. Un pueblo que teme el castigo eterno es un pueblo que no se revela. Un pueblo que cree que el cuestionamiento es el pecado, no busca respuestas. Y así es exactamente como se construye un imperio espiritual. En realidad no, pero teme, no con libertad, sino con dependencia. A menudo detrás de la cruz hay un trono, detrás de la Biblia un código de poder, detrás de la liturgia una estrategia de dominación. Y esto no es una acusación contra todos los líderes religiosos. Hay personas sinceras y honestas que realmente creen lo que predican, pero la estructura, el sistema, el equipo, esto fue construido para mantener la pasta durmiendo. Y es por eso que se dejaron de lado los evangelios ocultos, porque en ellos no hay lugar para el control. Jesús no aparece como un legislador moral, sino como un despertador. No requiere una obediencia ciega, sino que invita a la autosuficiencia. No señala su dedo, pero mira a los ojos. No ofrece miedo, pero cierto. Una verdad que transforma, que se empodera, que hace que los seres humanos se levanten y digan: soy el Hijo de la Luz. Soy un templo viviente del Espíritu. No necesito ser dominado para ser divino. Esta es la verdad que asusta a los sistemas porque te devuelve a ti mismo. Te hace gratis. Rompa los contratos invisibles que firmó con miedo y una vez despierto ya no vuelves a la antigua prisión. Por eso la pregunta, ¿quién se beneficia de la mentira debe hacerse? Porque cuando comienzas a ver, comienzas a liberarte y cuando se rompe comienza a liberar a los demás. Y ahí es donde los códigos de energía comienzan a desmoronarse, porque lo que respalda estas estructuras no es una verdadera fe, es el miedo colectivo. Y cuanto más se derrumba este miedo, más comienza a surgir el verdadero reino. Tal vez ahora entiendes por qué te desanimaste tanto a leer por tu cuenta, estudiando por otras formas, cuestionando ciertas doctrinas, porque hay una línea invisible que separa la permitida de lo prohibido dentro de la fe. Una línea que no ha sido dibujada por Dios, sino por hombres que no quieren perder el poder que construyeron. Y cuando cruzas esta línea, cuando decides escuchar los textos olvidados, cuando comienzas a volver a conectarte con tu intuición, tu luz interior, el sistema comienza a temblar, porque ya no eres un rebaño y se vuelve ligero. Se convierte en un sacerdote de sí mismo. Se convierte en un templo viviente y que nadie puede controlar. Y ahora quiero preguntarte con sinceridad, ¿alguna vez has sentido que tu fe anda como herramienta de control? ¿Has notado cómo se estructuran ciertos discursos religiosos para generar miedo, culpa y obediencia? ¿Ya sospechaste que hay algo mucho más grande detrás de todo lo que te dijeron que fuera la verdad absoluta? Escriba aquí en los comentarios "rompo los códigos de miedo" o sintiéndome en el corazón diga: ya no seré manipulado en el nombre de Dios. Sus comentarios no son solo interacciones, son declaraciones espirituales y cada uno de ellos ayuda a construir este nuevo espacio de conciencia donde la espiritualidad es libre, profunda y la verdad se entró dentro de ti. Continuemos juntos. Ahora mira adentro. ¿Qué pasaría si te dijera que este miedo no vino de Dios, sino de los hombres? Que esta figura punitiva, juzgadora, enojada y lista para verter su furia sobre los pecadores, no es el Dios verdadero, sino una construcción religiosa solía controlar, domesticarse para mantener a las personas atrapadas en una fe que no se libera,
sino que esclaviza. En los evangelios ocultos, aquellos que ya está comenzando a comprender que fueron silenciados deliberadamente, no se menciona el infierno eterno. No hay retrato de un Dios enojado sentado en un trono, juzgando a los vivos y los muertos con una espada en la mano. ¿Qué es un Dios que invita, que enseña, que ofrece formas de vigilia? Un Dios que se revela a través de la conciencia y no la condena. Un Dios que nos llama hijos no acusados. Este es un cambio profundo. Porque si Dios no juzga, entonces ya no necesitamos vivir bajo el peso de la culpa. Ya no necesitamos temer un castigo divino por cada pensamiento, por cada error, por cada momento de duda. El enfoque ya no es el miedo al castigo y se convierte en el llamado al despertar. La transformación interna, autoconocimiento, verdadera responsabilidad espiritual que no nace de la amenaza, sino de la conciencia. ¿Te imaginas el impacto de esto? Durante siglos, la fe se ha construido sobre una idea central: sea obediente o sufrirá para siempre. Esta frase, incluso si nunca dicta con estas palabras, está detrás de tantos sermones, doctrinas, dogmas. Se esconde entre las líneas de muchas oraciones, de muchos cantos, de muchas confesiones. Y el resultado es una espiritualidad infantilizada y asustada, llena de rituales que sirven más para apaciguar el miedo al castigo que para alimentar una conexión real con lo divino. Pero cuando leemos los textos olvidados como el Evangelio de Tomás, María, el de Philip, no encontramos ningún infierno como castigo eterno. No hay una amenaza de un fuego que nunca borre, ni la imagen de un demonio como entidad rival de Dios. Lo que parece, hay un camino de iluminación, un regreso a la luz, una restauración de la esencia. El juicio, cuando se menciona, es más una metáfora de conciencia despierta que una escena de la corte cósmica. Y eso lo cambia todo. Porque sin el miedo al infierno comienzas a buscar a Dios por amor y no por temor. Comienza a crecer espiritualmente para no evitar el castigo, sino para revelar quién eres realmente. El miedo, teología, pierde espacio a la espiritualidad de la verdad, a la fe libre, para el encuentro auténtico con lo sagrado. Ahora piense en mí. ¿Quién más estaría interesado en mantener la idea de una justicia vengativa, celosa y de justicia? ¿Quién se beneficia de una multitud de personas por miedo a cometer errores, miedo a pensar de manera diferente, miedo a explorar otras formas de espiritualidad? La respuesta es incómoda, pero necesaria. Los sistemas religiosos que crecieron con culpa y sumisión. Un Dios que ama no puede ser el mismo que castiga para siempre. Un Dios que es luz no puede usar la oscuridad como una amenaza. Un Dios que nos creó libremente no nos condenará a usarlo para buscar, dudar, para aprender. Es por eso que estas verdades estaban ocultas. Para un Dios que guía y no castiga, toma el poder de los intermediarios, saca el monopolio de la salvación, toma el miedo a la ecuación y cuando el miedo desaparece, el control ha terminado. Esta teología del miedo estaba tan bien construida que a muchos todavía les resulta peligroso decir eso. Pero entonces la gente hará lo que quieran de algunos. Pero la verdad es exactamente lo contrario. Cuanto más uno se conecta con el Dios de la conciencia, de la luz, la verdad interior, más esta persona actúa con compasión, con amor, con integridad, no por miedo, sino por el despertar. El miedo paraliza, la conciencia se libera. El silencio del miedo, la verdad da voz. El miedo se enchufa, la espiritualidad libera. Que ahora que comienzas a sentir el impacto de saber que Dios no te está mirando para castigarte, sino llamarte para despertar, ¿qué haces con él? ¿Cómo cambia esto la forma en que ores? ¿Cómo vives? ¿Cómo miras a los demás? Quizás es por eso que incluso en silencio, su alma siempre se ha resistido a la imagen de un Dios cruel. Tal vez por eso, incluso siguiendo las reglas, nunca te sentiste completamente en paz, porque algo adentro sabías que había un error allí. Y ahora está viendo este error refutar ante sus ojos. No porque lo diga, pero debido a que la verdad tiene este efecto. No tiene que imponerse, solo se siente y en este momento puede estar pensando en todo lo que ha escuchado sobre el infierno, sobre la ira divina. En el juicio final, puede estar revisando escenas, recuerdos, temores que se han plantado dentro de usted todavía en la infancia. Entiendo, es difícil de construir todo esto, pero también es liberador, porque la verdadera fe no necesita miedo para mantenerse a sí misma. Se mantiene en la experiencia, a la luz interior, en paz que excede toda comprensión.
Ahora quiero escucharte. ¿Alguna vez has sentido un prisionero de fe basado en el miedo? ¿Has sido culpable por las cosas que te das cuenta de que hoy no tienen sentido? ¿Ya sospechaste que el infierno, como te enseñaste, puede que nunca haya existido? Comenta aquí, elijo la conciencia, no el miedo. O si prefiere algo más directo, escribe, el Dios que busco no condena guía. Estas frases no son solo palabras, son declaraciones espirituales, se hacen eco en el campo colectivo y ayudan a rescatar lo que fue olvidado. Y el siguiente paso de este viaje mostrará cómo las verdades ocultas, aunque incómodas, no solo libres, revelan un plano espiritual mucho más profundo de lo que imaginamos. Así que respira, porque la próxima revelación te desafiará aún más. Si como hemos visto hasta ahora, los evangelios apócrifos se han ocultado, si el Dios que habita en nosotros ha sido reemplazado por un ser y juez lejano, si la femenina sagrada fue silenciada y Judas fue pintada como un traidor para preservar una narración conveniente, entonces la pregunta que debe preguntarse con coraje es, ¿quién es? ¿Quiénes las ganancias de todo esto? Esta es una de las preguntas más importantes en todo este viaje y también una de las más evitadas en las iglesias e instituciones religiosas. Porque cuando comienzas a investigar a aquellos que se benefician de la manipulación de la fe, entras en un territorio delicado donde la espiritualidad ha sido secuestrada por intereses que no tienen nada que ver con lo divino, donde el nombre de Dios se usó como herramienta eléctrica. Porque lo que viene jugará en un punto que nunca hayas tenido el coraje de mirar, pero ahora estás listo. Después de todo lo que hemos revelado hasta ahora, los evangelios ocultos, el Dios interno, el sagrado silenciado femenino, la misión espiritual de Judas, la ausencia del infierno, la manipulación religiosa. La pregunta inevitable que surge es, ¿qué ahora? ¿Qué cambia esto en mi vida espiritual? ¿Cómo se aplica todo esto en la forma en que me relaciono con lo divino, conmigo mismo y con el mundo que me rodea? La verdad es que lo cambia todo. Cambia la base, cambia la base, cambia la forma en que respira espiritualidad. Como ves la presencia de Dios en cada detalle de tu existencia. Porque cuando dejas de ver al Creador como un juez lejano y comienza a reconocerlo como una presencia viva dentro de ti, la forma en que vives cambia. Para siempre. Esta nueva forma de conexión con lo divino no está mediada por templos, no depende de las jerarquías, ni se limita a dogmas sofocados. Ella es libre, ella es íntima, ella está en silencio y al mismo tiempo profundamente transformadora. Sucede en tu habitación oscura, en tu duda más sincera, en tu lágrima silenciosa. Sucede cuando eliges escuchar la voz interior en lugar del grito de miedo. Ya no necesita llevar la carga de la culpa impuesta. Ya no necesita negociar su salvación con sacrificios que lo debiliten. Ya no necesita sentir menos frente a los líderes espirituales que se ponen como propietarios de la verdad. La verdadera espiritualidad no te baja. Te recuerda quién eres y quién eres tú. Eres un templo viviente. Eres un canal de luz divino. Eres la conciencia en el proceso de despertar. Eres parte del todo. Eres el hijo de la fuente, sin hijo del pecado, sin vergüenza o condena. Te enseñaron a verte pequeño, pecaminoso, indigno, pero tu alma siempre supo. Esto no es todo lo que eres. Cuando entiendes que la fe no es una prisión emocional, sino un camino de expansión de la conciencia, todo dentro de empiezas a darte cuenta. Las oraciones cambian, la forma en que ve los otros cambios. Dejas de juzgar, dejas de competir, deja de miedo y comienza a amar. Comienza a perdonar real, comienza a mirar dentro sin vergüenza, sin máscara, sin culpa. Esta espiritualidad que están haciendo en ti ahora no necesita una audiencia. Ella no busca aplausos, no requiere un espectáculo porque ella es real y lo que es real no necesita probar nada. Solo existen. Y luego de repente entiendes, la Biblia no es un fin en sí misma. Es un comienzo, pero los evangelios ocultos a los que nunca tuviste acceso son los capítulos faltantes para que tu alma entienda toda la trama. Sientes el llamado para dejar de vivir por miedo y comenzar a vivir por conciencia, por la verdad, por la libertad interior. Y no se equivoque, esta no es una caminata fácil. La conciencia duele. La luz revela sombras y a menudo caminar hacia la verdad espiritual es caminar contra todo lo que has aprendido como correcto, pero también es el único viaje que vale la pena. Porque vivir con miedo es sobrevivir, vivir en la conciencia es existir. Se respira como un alma despierta.
Está llegando a casa dentro de ti mismo. Puede que estés sintiendo esto ahora. Esta presencia silenciosa que no te juzga, que no te exige, sino que te invita. Eso no grita, sino susurra. Eso no cobra la perfección, sino que llama para despertar. Esta presencia es la divina y ella está en ti. Siempre ha sido. Pero, ¿por qué nunca te has dicho eso? ¿Por qué ocultaste este aspecto de la fe que te libera? Porque un alma libre asusta. No se puede controlar un alma que piensa por sí mismo, que se conecta con los sagrados sin necesidad de mediaciones humanas. Y como hemos visto, la manipulación espiritual necesita miedo para sobrevivir. Sin miedo, la religión se convierte en amor. Sin culpa, la fe se da cuenta. Sin misión, el sistema colapsa. Por lo tanto, la espiritualidad real, esta que se está abrogando ahora, debe ser elegida con coraje. No será aplaudida por todos. No será entendido por aquellos que aún viven en los bares de la religión institucionalizada, pero ella será sentida y cuando te sientas, nunca querrás volver. Imagine cómo sería su vida si cada paso fuera guiado por esta certeza. Soy un templo de lo divino. Imagine despertarse y no sentirse culpable por existir, pero la gratitud por ser. Imagine no vivir en el amor, sino vivir como una expresión del propio amor. Imagine rezar para no pedir aprobación, sino reconectarse con su esencia. Esto es lo que cambia cuando eliges dejar el miedo y abrazar la conciencia espiritual. Ya no necesitas estar convencido de que Dios te ama. Comienzas a sentir este amor como parte de lo que eres. No es una teoría, es una experiencia, no es una creencia, es una experiencia. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa y contundente. ¿Está tu alma lista para esta verdad? No solo escucharla, sino vivirla, para dejar de esconderse detrás de las oraciones mecánicas y finalmente dirigirse como un ser despierto. Esta es tu decisión. Sin vídeo, sin texto, ningún maestro puede hacer por ti. Pero si has llegado aquí es porque algo dentro de ti ya se está moviendo, ya está despertando. Y eso, amigo mío, amigo, no hay regreso. Ahora dime, ¿sientes que algo dentro de ti ha cambiado a lo largo de este vídeo? ¿Puedes darte cuenta de cuánta espiritualidad más ligera, más ligera, más ligera y más viva? ¿Sientes que estás listo o al menos para vivir una fe sin miedo? Escriba aquí en los comentarios "Mi alma está lista" o si quieres declarar tu despertar comentarios. Elijo la conciencia y no el miedo. Estos comentarios son más que palabras, son semillas. Semillas de una nueva espiritualidad que están haciendo. Las semillas que plantadas en el corazón de cada persona que mira en este vídeo florecerán en libertad, luz y verdad. Y la próxima revelación que traeremos empatará todo lo que hayas aprendido hasta ahora y te mostrará que la mentira más grande de Dios puede haber sido que te impidió mirar dentro y descubrir que siempre ha estado allí. Si llegaste aquí desde el corazón, felicitaciones. Eres parte de un grupo muy raro. Personas que no tienen miedo de la verdad, que enfrentan dudas, que se sumergen profundamente en su alma y eligen mirar más allá del velo de la religión. Y ahora quiero hacerte una última solicitud que se ve pequeña, pero tiene un impacto gigantesco. Suscríbase al canal ahora. Simplemente haga clic en este botón rojo aquí hacia abajo, así que no pierdes los próximos vídeos y continúas este viaje conmigo. Apocalipsis por apocalipsis, verdad a la verdad. Y ya deja tu igual si este vídeo tenía sentido para ti. Esto ayuda a YouTube a comprender que este contenido necesita llegar a más personas. Personas que como tú están despertando. Tu me gusta es como una semilla ligera que se lanza en el campo digital. Y si te quedaste hasta el final, comenta a continuación. Elijo vivir en conciencia. Esta frase mostrará que usted es parte de este nuevo movimiento de almas despiertas y también me ayudará a identificar quién está realmente comprometido con esta transformación. Y ahora no pare aquí. El siguiente vídeo ya aparece en su pantalla. Haga clic en él ahora mismo, porque la secuencia de este viaje le mostrará lo que más le ha ocultado y porque su fe debe ser reconstruida en función de la verdad. Nos vemos allí. Y nunca olvides, la verdad se libera, pero solo a aquellos que tienen el coraje.